Buen día, compañeros. Hoy hablaremos acerca de la práctica número 5, que es el MSI combinacional. Mi nombre es Marco Antonio Martínez Luna, matrícula 1662199, de la materia de Laboratorio de Electrónica Digital 2, con el doctor Edgar Alberto Pérez Castillo. Soy de la hora de jueves AN3 y del grupo 408. Bien, el objetivo de la práctica es el de verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala, de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. Se comprobará la operación de los decodificadores de prioridad y se realizarán algunas aplicaciones del decoder y multiplexer. Bien, algunos de los componentes que se van a utilizar: el 74147, 74158, 74153 y 74156. Primero voy a hablar un poco del tema y después ya proseguimos con la realización de los experimentos de la práctica. Bien, los decodificadores tienen como función detectar la presencia de una determinada combinación de bits en sus entradas y señalar la presencia de este código mediante un cierto nivel de salida. Un decodificador posee n líneas de entrada para gestionar n bits y una señal, y una de las dos n líneas de salida indica la presencia de una o más combinaciones de n bits. 2n para cualquier código dado. En las entradas solo se activa una de las n posibles salidas, así como se muestra en la imagen. Bueno, un ejemplo o dando pues sí, algún ejemplo de lo que es el decodificador. Es un decodificador de 4 bits o decodificador de 1, decodificador 1 de 6, 1 de 16, perdón. Se utiliza para poder decodificar todas las combinaciones de 4 bits. Para cualquier código dado, en las entradas solo se activa una de las posibles 16 salidas. Si queremos una salida a nivel bajo, el decodificador puede implementar con puertas NAND e inversores, uno por cada salida. El decodificador BCD a decimal convierte cada código BCD en uno de los 10 posibles dígitos decimales. El método de implementación es el mismo que para un decodificador 4 a 16, pero con la diferencia de que las salidas son solo 10. Obtendremos salidas activadas a nivel alto y bajo implementando las funciones con puertas AND y NAND respectivamente, y aquí pues muestra el diagrama de este tipo de circuito, que es el 7447, y decodificadores BCD a 7 segmentos. Es un circuito combinacional que permite un código BCD en sus entradas y en sus salidas activa un display de 7 segmentos para indicar un dígito decimal. El display está formado por un conjunto de 7 LEDs conectados en un punto común en salida, bien de ánodo común o cátodo común. A continuación procedemos a realizar el experimento número 1. Bien, para eso vamos a ir al manual y aquí tenemos lo que vendría siendo la práctica número 5. El objetivo de la práctica ya se dio y aquí se vuelve a explicar un poco de lo que vendría siendo los decodificadores con su respectiva prioridad. Este sería prioridad de 10 a 4 líneas y prioridad de 8 a 3 líneas. Como experimento número 1, la práctica nos indica que verifiquemos la operación de un codificador de prioridad y se recomienda utilizar el 74148, codificador de prioridad de 8 a 3 líneas, alimentando los datos con interruptores y visualizar la salida de cada uno de los displays hexadecimal. El mismo debe conectarse a un nivel bajo, ya sea para un interruptor o tierra. El 74147, codificador de prioridad de 9 a 4 líneas, llena una tabla con las figuras que se muestran aquí. Bien, aquí tenemos ya la práctica realizada. Este sería con el 74148. Procedemos a arrancar la práctica. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos un nivel
alto sin siquiera nosotros haber activado, a comparación del 147, perdón. También podemos observar lo mismo, pero la diferencia aquí radica en que en el número que nos está mostrando el display. Este sería un 7 y este sería un 9. Ahí podríamos encontrar alguna diferencia. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a activar las combinaciones de entrada? Bueno, aquí podemos tener estas combinaciones. Por ejemplo, ya tenemos un 3, aquí tenemos un 0, quitamos este y tenemos un 1, un 5, un 3, un 7, y bueno, aquí tendremos lo que sería el experimento con el 74148. Aquí tenemos lo que vendrían siendo nuestras patitas de entrada, las patitas de salida. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí entran de forma binaria, ceros y unos, y aquí lo tenemos como respuesta en hexadecimal. Aquí se implementó esta parte de compuertas NOT por la cuestión de que está negada. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en este punto, es decir, conectamos directo ya al display, en lugar de tener un 1, lo tendríamos negado, que fue lo que se consiguió con las compuertas NOT. Ya que por combinaciones aquí, esta parte sería la que iría cambiando, como se muestra aquí. Tenemos negado, negado, positivo, y ya el display nos muestra el número que reflejaría esa combinación. Y acá abajo, en el 74147, ocurre algo similar. Como default, se podría decir, nosotros tenemos la respuesta de un 9. Empezamos a realizar combinaciones. Aquí ya tenemos un 0. Quitamos este, tenemos un 6. Tenemos ahí, sería una letra. Ahí sería el número 1. Sería el número 9. Vamos a hacer más combinaciones. Tenemos la letra A. Y bueno, aquí pues sería cuestión de ir haciendo combinaciones binarias, ¿verdad? Otra de las principales características del 74147 es de que nos da la opción de nosotros poder manejar datos numéricos y hexadecimal, ya que nos da la facilidad de poder nosotros como tal manejar entradas binarias y manejarla como salidas hexadecimales. Ventaja, que nosotros podemos hacer nuestra tabla de verdad de binario en un lado, hexadecimal del otro, y como respuesta pues fácilmente podemos observar en el display los resultados en hexadecimal. Aquí nosotros hacemos nuestras combinaciones binarias y como respuesta las tendremos en el display. De igual forma se implementaron las compuertas NOT por esta cuestión de que tenemos un positivo, positivo, negado, y pues nos apaga esta parte del display, este segmento. Pero esto aplica de diferente forma, de diferente combinación para las diferentes patitas que tiene el display. Y bueno, prácticamente esa sería la parte del ejercicio número 1. Se podría decir que es la implementación de dos circuitos integrados y cada uno tiene pues su respectiva forma de trabajo. Esta nos da más opciones, nos da más facilidad de trabajar los segmentos. Esta es un poco más directa y bueno, ambas tienen una muy buena aplicación. Proseguimos con lo que vendría siendo la parte número 2, que sería esta parte. Sería el procedimiento para configurar un circuito combinacional por medio de un decodificador y compartasor requiere de las funciones booleanas del circuito expresado en la suma de mínimos términos. De esta forma se puede obtener fácilmente la tabla de verdad y luego seleccionar un decodificador que genere todos los mini términos de las n variables de entrada. Lo voy a dejar hasta ahí porque podríamos decir que ya se entendió lo que fue el concepto, ¿verdad? Este sería el ejemplo número 1, que es donde nosotros vamos a realizar nuestra práctica. Vamos a ello. Aquí tenemos lo que vendría siendo el ejemplo número 1.
que, como nos menciona el archivo, vendría siendo un ejercicio de minitérminos con compuertas. Aquí es donde se explica un poco mejor. Dice, como hay 3 entradas y un total de 8 minitérminos, se requiere de un decodificador de 3 a 8 líneas. El decodificador genera los 8 minitérminos X, Y, Z, y la compuerta OR para la salida S forma la suma para los minitérminos 1, 2, 4 y 7 de la compuerta OR. Para la salida C forma una suma de minitérminos 3, 5, 6 y 7 y resulta un circuito como se muestra en la siguiente figura. Bien, lo que nosotros vamos a realizar primero sería esta parte, se podría decir, ya que lo primero que nosotros hicimos fue realizarlo con compuertas lógicas, se podría decir. Esta etapa simplemente es como parte de un control un poco pues más rápido, vaya, en lugar de generar lo que vendría siendo todo el circuito completo, como se muestra aquí, pues aquí decidimos implementar un circuito integrado que nos permitiera de 3 entradas manejar a diferentes salidas, como se muestra aquí simplemente en el diagrama. Tenemos nuestras 3 entradas, estas mismas van con su respectiva compuerta AND, y así obtenemos lo que vendría siendo las 4 salidas de las compuertas. Bien, esa fue una breve explicación simplemente. Aquí, como se muestra, tenemos nuestras 3 entradas, nuestro circuito integrado que hace esa parte, y lo que vendría siendo nuestras compuertas AND, y aquí pues para nosotros poder visualizar la respuesta. Como una forma rápida y sencilla de ver si estamos en lo correcto, nos vamos aquí, por ejemplo ingresamos esta parte, nos debe dar un 1 en la puerta S. Vamos a hacer la combinación 0, 1, 0. Vamos a hacer la 0, 1, 0. Aquí está la compuerta S. Como se muestra, pues aquí tenemos un 1. Quitamos, metemos otro ejemplo para verlo. Y por ejemplo 1, 1, 0 nos debe dar un 1 en la C, que vendría siendo esta. 6, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Aquí está. Tenemos un 1 en lo que vendría siendo esa parte. Y pues simplemente fue como para mostrarlo como ejemplo. Aquí también podemos ver cómo se van moviendo lo que vendrían siendo las señales. Por ejemplo, aquí está en el 1 de set. Aquí vea en la segunda, en el 2, 4, en el último. Sería cuestión también de ir checando cuáles son los pulsos, ¿verdad? Que nos va dando nuestro circuito integrado. Pero este simplemente fue como parte demostrativa para nosotros observar por dónde está circulando lo que vendría siendo la señal de nuestro integrado. Y por último, bueno, perdón, sería hacerlo de forma automática, se podría decir. Tenemos los pulsos y esta parte. Como podemos observar, ya se hace de forma independiente, las combinaciones van entrando por aquí y aquí se van obteniendo las salidas. Esta parte va un poco trabada por la cuestión de los pulsos de reloj y también de la computadora, ya que pues no llegan a ser tan rápidos uno con otro y ahí se puede batallar un poco, pero aquí está la idea. Pulsos de reloj aquí, mostrar cómo va viajando la señal y la respuesta con respecto a las compuertas antes. Bien, como ejemplo número 2, vamos a revisarlo aquí en el manual. Tenemos lo que vendría siendo este circuito. Y aquí nos plantea un problema en el cual pues nosotros tratamos de resolverlo, ¿verdad? Con lo que vendría siendo pues la electrónica digital. Aquí nos da lo que vendría siendo la tabla de verdad. Podemos proceder a comprobarlo. Vamos aquí nomás a desplazarnos. Aquí está nuestro circuito. Bien. Checamos aquí lo que vendría siendo la tabla de verdad. Observamos que si tenemos un 0, 0, 1, vamos a tener un 0 en la salida. 0, 0, 1, un 0 en la salida.
todos en uno, vamos a tener uno en la salida. Y eso fue, bueno, vendría siendo la práctica número 5. Espero les haya gustado.